Somos tus hijos, Señor, y venimos a adorarte. Canta con nosotros. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú, nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Aleluya. Somos tus hijos, Señor. Díselo otra vez. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. Vamos, dilo, de toda lengua. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios, tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Aleluya. Vamos a decir una vez más, cántalo con nosotros. Somos tus hijos, dilo. Somos tus hijos y hoy venimos.
Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo redimido de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Vamos, dile. Una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz, venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón, díselo a él, lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. A gritar con alegría al Señor. Somos su pueblo, somos sus hijos y vamos a adorarle. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Padre Celestial. Somos la familia del Señor. Gracias, Jesús. Muy buenos días, amada Iglesia. Le doy gracias al Señor porque nuevamente podemos estar reunidos juntos por este medio, ante su presencia, como Iglesia, todos juntos, en común acuerdo, a pesar de que estamos en diferentes hogares, diferentes casas, en distancias muy lejanas con muchos. Por un mismo Espíritu tenemos acceso ante el trono de la gracia del Espíritu Santo. Tenemos un solo Espíritu
un solo Dios y Padre. Y en este domingo, en esta mañana, que es el Día del Padre, ya hemos escuchado una alabanza preciosa acerca de esto, de que solo tenemos un solo Padre. Y antes de pasar a la enseñanza, quería agradecerle al Señor, que es nuestro Padre por excelencia, porque Él nos dio a aquellos que somos padres el privilegio de ser padres y tener hijos. Y como dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo le doy un saludo a mi papá Ricardo, que va a estar escuchando. Le doy también saludos a todos mis amados hermanos que son padres y tenemos la bendición de ser padres, pero también la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y sobre todas las cosas con nuestro ejemplo el Evangelio de Cristo, el amor al Señor, al tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y el Señor, si obedecemos y tememos su nombre, nos va a dar todas las cosas en su voluntad por añadidura. No que estemos buscando a Dios por sus bendiciones, sino porque queremos vivir adorándole cada día de nuestra vida. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 20 de nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el materialismo en la Iglesia. Así que prepará si querés anotar. Vamos a compartir este tema muy importante, porque lo vemos en la iglesia actual por todos lados, ¿sí? Vemos tristemente que en las iglesias donde se predica la verdad, la gente antes, en tiempos antiguos, en siglos pasados y hasta hace 30 años atrás, la gente cuando escuchaba el verdadero evangelio se convertía a Cristo al escuchar la verdad. Pero en estos tiempos, al haber tanta falsa enseñanza, al hablar tanto de las cosas materiales, de quitar a Cristo del centro de la predicación, de no predicar sobre el arrepentimiento, al no predicar de la santidad de Dios, que Dios aborrece el pecado, de no predicar que Cristo demanda que nosotros cambiemos totalmente nuestra vida. Vemos tristemente que muchos realmente no buscan a Dios cuando llegan a una congregación. Van en busca de que se les ayude, van en busca de tener un puesto en la congregación, pero no buscan agradar a Dios. Por eso vamos a ver este tema sobre el materialismo que está tan inmerso en la iglesia de hoy. Vemos los grandes, supuestamente, que se dicen, ¿no? El gran apóstol, el gran siervo, y predican solamente del dinero. Y por eso vamos a ver un versículo muy citado por aquellos hombres que retuercen, ¿no?, las Escrituras para poder lucrar con la fe de las personas que ignoran la verdad del Evangelio. Y es la ofrenda de la viuda pobre. Decime vos, amado, amada, si no escuchaste alguna vez de este pasaje, ¿sí? Y lo usan estas personas que quieren lucrar del Evangelio para ellos vivir como reyes, ¿no? Ricos, hacerse ricos a costas del Evangelio de Cristo.
que sabemos lo que le costó a Cristo, a nuestro Señor, por predicar la verdad. Fue sentenciado, muerto, condenado a muerte en la cruz, que era la peor condenación, pero resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Y pronto va a venir a dar a cada uno el pago de sus obras. Pero vamos a estudiar este pasaje, lo que Jesús quiso enseñar realmente, qué principio bíblico quiso enseñarnos, qué principio espiritual Él nos vino a enseñar a través de este pasaje. Vemos primeramente cómo se suele citar este pasaje y después analizaremos el contexto. Acompáñame para comenzar a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos capítulo 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y dijo Jesús: porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pero ahora analicemos juntos el contexto, que comienza 3 versículos antes. Siempre, como decimos, hay que estudiar el contexto de un versículo, porque siempre estas personas sacan un versículo fuera de su contexto para inventar un pretexto para así ellos sacar provecho, ¿no? Vamos 2 versículos arriba, Marcos 12:38. Y está hablando Jesús, ¿no? Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, qué casualidad la palabra aparece aquí, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Otra versión más clara lo dice en la Nueva Traducción Viviente, estos versículos. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir los saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los primeros asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes. Sin embargo, estafan, empieza el 40, a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Fue en este contexto que Jesús pronunció lo de la viuda pobre, ¿sí? Jesús venía enseñando a sus discípulos de la hipocresía y vanidad de los escribas, y entre una de esas prácticas que le reprobó, que los reprendió, era que devoraban las casas de las viudas. Los escribas eran maestros de la ley, hombres respetables y aparentemente muy espirituales, ¿sí? En aquellos días un maestro judío no podía ser pagado por enseñar, pero él podía recibir regalos. Aparentemente muchos escribas utilizaban la adulación y manipulación para reñir por grandes regalos de aquellos que podían menos darles algo, ¿no?
como las viudas. Los judíos de los días de Jesús enseñaban que los maestros debían ser respetados casi tanto como Dios, ya puestos al nivel de Dios. Ellos decían que ellos merecían más honor y respeto que cualquier otra cosa. Ellos enseñaban que el acto más grande que alguien podía hacer era el dar dinero a un maestro, a un escriba, a un fariseo. Por supuesto que eran ellos mismos que enseñaban esto. Estos se valían de la condición indefensa y el carácter confiado de las viudas para posesionarse, ¿sí? Tomar posesión de las propiedades de las viudas, y realizaban largas oraciones para hacer creer que las hacían no para obtener algo y tomar posesión de las cosas por interés. Todo es una apariencia, ¿no? Y volvemos al versículo. Y Jesús y les decía en su doctrina, Jesús, ¿no? Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Su relación con Dios era mucho más espectáculo que sustancia. ¿Sí? Los escribas pensaban que ellos eran más espirituales debido a que hacían grandes oraciones. ¿Sí? Un hombre escribió que cuando un hombre está lejos de su esposa y que el viaje es corto, las cartas son cortas, ¿no? Mientras más lejos está de su esposa, las cartas deben ser más largas. Morgan, este hombre, dijo que algunas personas deben de estar alejados de Dios porque sus oraciones son muy largas. Y fue ahí que Jesús, alzando sus ojos, pronunció lo de la viuda pobre. Es como si Jesús hubiese dicho: ven, que los que les digo es verdad. Ahí están, así es como devoran las casas de las viudas, porque los ricos dan de los que les sobra. Pero esta viuda, además pobre, porque había viudas que habían enviado de personas con dinero, ¿no? Echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y sin duda Jesús mostró el corazón generoso de la viuda. Una mujer sin sustentador visible, que confiaba en Dios, pero además Jesús hablaba de esta mujer desesperada, era la muestra desamparada, estaba desamparada, era la muestra visible de la actitud de los escribas. Jesús estaba mostrando lo que estaba debajo de las vestimentas y actitudes de aparente santidad y de gente respetable. Por dentro, los escribas y fariseos eran arrogantes, astutos, egoístas y sin compasión. Como lo dice más adelante, eran como sepulcros blanqueados. Jesús expuso el corazón de ellos, un corazón malvado. Jesús mostró que a pesar de sus palabras piadosas pasaban por alto la ley de Dios y hacían lo que mejor les parecía y les convenía, sin importar a quién dañaban o estafaban. Jesús muestra que esta clase de gente les espera una sentencia muy severa de Dios porque debían vivir como ejemplos de misericordia, justicia y hacían exactamente lo contrario. Es increíble que esta enseñanza de Jesús hoy muchos hombres la utilicen para intentar justificar una práctica que el Señor en realidad estaba reprobando. ¿Sí? Si observamos en la palabra de Dios, en la Biblia, tanto
en Marcos, que estamos viendo 12, 41 al 44, y Lucas 21, del 1 al 4, el contexto siempre es el mismo, ¿sí? Lo precede los escribas devorando la casa de las viudas. Vamos a leerlo. Vamos a Lucas. Vamos a leer, como te decía, vamos a leer Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de los que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Los pastores hoy en día dan el énfasis en el hecho de que ella dio todo, ¿sí? Lo que tenía. Y con esto estimulan a sus seguidores a hacer lo mismo. Hay otros que intentan darle un tono más espiritual, dicen que lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de la ofrenda. Pero lo cierto es que en la secuencia, en el contexto real, vemos que el que venía advirtiendo a sus discípulos de esta práctica por parte de los escribas y alzando sus ojos, se presenta la escena de la viuda pobre para ejemplificar y dejar en vivo ejemplo de lo que ellos hacían. ¿Sí? Ahora no, ¿sí? Ahora no nos equivoquemos al respecto, no te equivoques al respecto. El dar es bueno, ¿sí? Y el dar viene de Dios, ¿sí? Porque nosotros damos con un corazón generoso, agradecido a Dios. Y tenemos mucha enseñanza al respecto, ¿sí? Para muchos versículos bíblicos para respaldar esto. Lo que debemos, y te quiero explicar con esto, es que cómo se saca de contexto algo que dice la Biblia y se usa con otro objetivo, ¿sí? Sin duda la viuda pobre es un ejemplo de dependencia de Dios, ¿sí? Es un ejemplo de generosidad, ¿sí? A pesar de que ella no tenía, ella dio porque confiaba que Dios le iba a proveer. Y su confianza estaba puesta en Dios y no en la retribución de los hombres. Muchas veces muchas personas dan porque piensan que se les va a devolver cuadruplicado, ¿no? O dan para tener un puesto en la congregación, o dan para quedar bien con el pastor, ¿sí? Y no es así, porque cuando uno da, la ofrenda a Dios es en agradecimiento y amor a Dios, sin esperar que nada ni nadie nos dé a cambio algo, porque lo hacemos por amor al Señor y ya Dios dio lo más precioso que tenía, que era su Hijo, para que tengamos vida por Él. Pero igual en su misericordia y en su amor, Dios nos da, ¿sí? Pero vemos que esta generosidad de ejemplo de la viuda escasea en la iglesia actual. Muy pocos, amada iglesia, son los que dan. Y mucho menos
aún los que dan generosamente para la obra del Señor. Pero Jesús está hablando del corazón y de la intención mala de los escribas respecto a la viuda. A ella deberían haberle dado, ¿sí? Ellos deberían haber estado al tanto de las necesidades de ella y ellos deberían sustentarla. Pero ellos le quitaron aún lo poco que ella tenía. Y así y todo, ella estaba agradecida con Dios. Tremendo. Debemos analizar cada texto de la Biblia para que no nos quieran dar un pretexto mentiroso de antibíblico. Porque el deber de todos los fariseos, de los escribas, era atender a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, ¿sí? Como vemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, cuando ponen diáconos, era para atender a los hermanos, ¿sí? Que tenían necesidad. Entre ellas estaban las viudas, ¿sí? Y ellos pusieron diáconos para atender a las necesidades que había en los hermanos, ¿sí? Esto lo podemos ver en, como te decía, Hechos 6, que eligieron 7 diáconos griegos, que ellos lo hacían para que estuviesen atendiendo. ¡Qué casualidad! A las viudas. Miren Hechos 6.1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues varones de entre vosotros a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Porque, como también se debe enseñar y entender que en la iglesia no puede hacer todo el pastor, ¿sí? Porque muchas veces se le pone toda la carga al pastor de que tiene que ir a atender a las viudas, que tiene que llevar los alimentos, de que tiene que hacer esto, lo otro. Pero ahí dice, en Hechos, ahí claro, en el capítulo 6, que los apóstoles están para estar en la oración, dice perseverar, quiere decir todo continuamente en la oración, y la palabra. El trabajo del pastor es la palabra y la oración, porque tiene que estar en constante comunión para hablar a la iglesia lo que el Señor quiere, guiado por el Espíritu Santo. Y debe haber hermanos con estas cualidades hoy en día para hacer la tarea, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, que también escasean estas personas. Entre la lista de los que estaban exentos de diezmar, ¿sí? Y no solo eso, sino además recibir ayuda con el diezmo, eran los, como decíamos, pobres y viudas desamparadas, quiere decir sin hijos o familiares que la puedan ayudar. Por eso la pregunta que te hago: ¿será que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo que hacían los escribas con las viudas? ¿Cuál era el énfasis que Jesús quería enseñar y explicar
a sus discípulos. Evidentemente la viuda dio más que los demás y lo dio todo. Pero esta enseñanza no era lo medular, ¿sí? Lo medular era no hacer lo que hacían los fariseos y escribas, sino hacer todo lo contrario. ¿Qué hicieron en Hechos? Pusieron diáconos que atiendan a las viudas, no sacarles el dinero, ¿sí? ¿Me explico? En Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer cuando lo enviaron a Pablo a misionar. En Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Cuando había persecución y estaba la iglesia principal de Jerusalén, estaba padeciendo necesidades, daban ofrendas de dinero y de alimentos, ¿sí? En Lucas 18:22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, le dijo al joven rico que lo quería seguir. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Acá Jesús lo que nos enseña, en ese caso particular del joven, el hombre rico, ¿no? Es que su corazón tenía avaricia, tenía amor por el dinero. No a todos le pide lo mismo Cristo, ¿sí? Porque por ejemplo, Bernabé era un hombre rico y vendió una, dice, de sus propiedades y dio el dinero y lo llevó al pie de los apóstoles, porque fue antes que hicieran esto de elegir diáconos. Pero vemos que él no es que dejó todo lo que tenía y dio. ¿Se entiende? No es que uno hace voto de pobreza por servir a Dios. No son los extremos, ¿sí? Lucas 14, también 13:14 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué pasa hoy en día? Muchas veces damos, ¿no?, a personas, pero sabiendo que esa persona nos puede devolver en algún momento. Pero al momento de dar, uno tiene que dar de todo corazón como para el Señor y no esperar nada a cambio. Porque es fácil darle a alguien que te lo puede devolver en algún momento. Y muchos especulan, haciendo, bueno, después me vas a deber esto. Y uno tiene que darlo para Dios cuando da algo. Sea dinero, sea cosas, ¿sí? Hay mucha gente, ¿no?, que da cosas para la iglesia, se ofende con el pastor o con algún hermano y se lleva las cosas supuestamente que dieron al Señor. Y no es así. A Dios no le agrada ese corazón. Porque vemos que había interés, una doble intención. Santiago 2:6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y sigue en el 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y más adelante dice Santiago 1:27,
la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo, vivir en santidad. Pero debemos atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. ¿Sí? El apóstol Pablo podía afirmar, dice en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Eso nos enseña que era un verdadero siervo del Señor. Evidentemente las recompensas son personales. Cada cristiano recibirá su recompensa, ¿no?, conforme a lo que dio. Eso es netamente particular. El dar para Dios y para la obra de Dios, ¿sí? Eso, como cada uno dio, Dios lo recompensará. Pero Cristo acá hablaba con personas que deberían guiar a otros. ¿Sí? Las enseñanzas del dar ya eran parte del Israel en la ley. Estaba estipulado el dar y sabían muy bien las recompensas y lo exento de las promesas de Dios a quienes no lo hacían. Pero aquí Jesús le habla a sus discípulos, a quienes serían los que deberían pastorear a la iglesia que nacería al él irse, ¿no? Y la dirección de los creyentes que ya dan implícitamente, ¿sí? Francamente, en una iglesia formada no se debería ya hablar sobre este tema de los diezmos, la ofrenda, las acciones de ayuda, no otra vez enseñar los primeros rudimentos cristianos, como decíamos en los fundamentos de la fe. Uno no puede otra vez decir, no, hermano, vos ¿qué querés hacer con el dinero? ¿Querés darle ayuda a un necesitado, a una viuda, a una hermana que vive sola, que necesita sustento, o tu ofrenda a Dios? Son cosas distintas, ¿sí? Pero siempre tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Por de todo lo que dice, como enseñamos en la ofrenda, que cada semana de lo que el Señor, conforme a lo que nos prosperó, debemos apartar para el Señor de lo que uno ha dispuesto en el corazón, sea mucho lo que entre en nuestro hogar esa semana o sea poco, ¿sí? No es estipulado un diezmo, ¿sí? Si quiere dar más del diezmo, bueno, eso está en su corazón. Pero aquí Jesús le habla a sus discípulos, ¿sí? A sus siervos, a los que queremos seguir sus pisadas. Eso es parte del discipulado inicial de cada creyente. Ya al saberlo, como decía, dependerá de cada uno hacerlo o no hacerlo. Esto es implícitamente paralelo a la fe, el agradecimiento y la mayordomía y la madurez espiritual. Es posible que alguien se considere un cristiano maduro y no dé para la obra de Dios. Yo conozco personas que hace años y años que están y no diezman. Y sus ofrendas son mínimas, ¿no? Pero a su parecer también, ¿no? Dios le dará conforme a sus obras, ¿sí? En el tribunal de Cristo, donde allí cada uno recibirá recompensa. Pero debemos estar atentos y no caer en la mentira, o por haber estado en iglesias de falsa doctrina o de la falsa prosperidad, que uno tiene que pactar con Dios, que debemos dar tanto para recibir tanto. Y muchas personas yo he conocido, yo he congregado
en iglesias que estaba el G12, de sembrar en la tierra, mejor tierra que eran los pastores, y le tenías que dar instrumentos de música, dinero, ropa, para que Dios te prospere, decían. Pero eso no está en la palabra de Dios. Cuando uno va madurando, debe entender que todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios y debemos darle a Dios lo que Él merece. El que ama poco, da poco. El que ama mucho, da mucho. Depende del amor que vos le tengas al Señor. El Señor ya lo dio todo, como te decía, lo más preciado. Y debemos ver el ejemplo de la vida de los pastores de donde nos congregamos. ¿Son ejemplos de Cristo? ¿Vemos que aman a Cristo? Porque un siervo de Dios no debe ser ostentoso, ¿sí? No debe anhelar, ¿sí?, el dinero. Vemos estos falsos pastores, profetas, que cobran por todo, por una oración, por hacer una bendición, por bendecir un casamiento, por todo, en un cumpleaños, todo, cobran todo. Y venden también, venden aceite, venden cosas, y dice que muchos de estas personas enseñan para sacar rédito propio. En 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amados, si vos estás en este momento en una iglesia donde no se predica a Cristo, donde no se enseña la verdad del Evangelio, tenés que huir de esos lugares. Es muy triste el estado espiritual de muchas iglesias que están realmente en la ruina y llevan a la ruina por falsos hermanos, pastores, que por ganancia deshonesta llevan más y más a la perdición. Porque muchas veces vemos a los hombres y no vemos a Cristo. Muchas veces las personas que llegan a las congregaciones idolatran al pastor y anhelan el coche del pastor, la mansión que tiene ese pastor. Y van camino a la perdición como ellos, porque ellos, si no se arrepienten, van camino a la condenación eterna, al infierno. En Tito, capítulo 1, versículos 10, 11 dice: porque hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero a, en ese tiempo había que insistían en circuncidarse para ser salvo. Y hay que callarlos porque su falsa enseñanza aleja a familias enteras de la verdad. Y solo lo hacen por dinero, porque se ve que cobraban para ser
eso. Ahora, como te digo, cobran por orar, cobran. Viene a ser la simonía que Simón quiso pagarle a Pedro por el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Y el dinero de este mundo va a perecer un día. Pero lo que siempre va a permanecer es el alma. La de aquellos hombres que no se arrepienten de vivir así, en la avaricia, en la codicia, van camino a la muerte eterna, condenación eterna, vivir constantemente en tormento. Por eso hoy es el día de salvación del Señor. Por eso, amada iglesia, vamos terminando comprendiendo y entendiendo que nosotros somos del Señor, dependemos del Señor y necesitados del Señor en todo, porque Él es el todo por todos y en todos. Necesitamos, dependemos del Señor, y nada de lo que tenemos es nuestro. Pablo lo dice muy claro. Pablo nos enseña con su ejemplo nos dice que él aprendió a contentarse. Él aprendió a tener abundancia, a tener escasez. Él aprendió a contentarse. Porque realmente el Señor le enseñó a vivir así. En Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y terminó la carrera con gozo y integridad delante de Dios. Porque él, cuando estaba sin Cristo, lo tenía todo, tenía reputación, tenía dinero, tenía reconocimiento, porque era irreprensible según la ley, pero era perseguidor de la iglesia de Cristo y asesino de los hermanos. Pero luego que tuvo la conversión, que Cristo vino a su vida, dejó todo y lo tuvo todo por basura. ¿Por qué hoy en día hay cristianos, supuestamente, que aman más al mundo que al Dios eterno, que nos dio ejemplo de humildad? Cristo dejó toda su gloria y se humilló a sí mismo y se hizo siervo de todos por amor. Por eso ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice en Filipenses 2, debe estar en nosotros. En vivir una vida humilde, piadosa, contento con lo que tenemos hoy y lo que nos espera en la eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra que nos has hablado hoy. Gracias, Señor, porque teniéndote a ti, lo tenemos todo. Señor, que no seamos necios como el rico insensato que pensaba que él había logrado todas las cosas, que iba a hacer graneros, nuevos graneros para acumular y acumular y acumular. Y tú llegaste y le dijiste: tonto, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y a quién quedará todo lo que te proviste? Y como dijo el justo Job,
ese ejemplo para nuestra vida. Desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. Señor, que aprendamos cada día a vivir como es digno de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amada Iglesia, te saludo con la paz del Señor. Otra vez a los padres los bendigo, que disfruten con su esposa, con sus hijos, aquellos que son padres, que sean ejemplos y fieles sacerdotes de su hogar y siempre lleven y guíen a sus hijos y a sus esposas a los pies de Cristo. Que Dios los bendiga, que disfruten en paz y en familia a pesar de todo lo que se está viviendo, porque Cristo está con nosotros. Que el Señor los bendiga. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Cuando pienso lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre dile, mi hermano, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús, no hay nada que me impida adorarte a ti. Díselo otra vez, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús, no hay nada que me impida adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Mis ganancias, díselo, mi hermano,
Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me pida adorarte a ti. ¿Puedes decírselo conmigo otra vez? Díselo a él. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me pida adorarte a ti. Adóralo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Con amor dile. En cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, díselo otra vez, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo. Es tu gracia, Jesús, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, solo a ti, Jesús. Alza tu voz a Él y tus manos. Él ha sido bueno para mí y estoy seguro que Él ha sido bueno para ti. Alcemos nuestra voz, nuestras manos en agradecimiento a Jesús. La, 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 un aplauso fuerte al Rey por su amor, ¿no, mis hermanos?